Un sheriff abusivo humilló a un guerrero apache frente a todos. Lo que no sabía era que aquel hombre era el más importante del pueblo y que la vida de su hija dependería de él. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Nuevo México, donde el polvo se alzaba como profecía de sequía, San Telmo sobrevivía entre carretas y promesas rotas. El año era 1872, y la ciudad no era más que un conjunto de edificios torcidos unidos por el miedo y la necesidad. Abel McCord caminaba por la calle principal con pasos medidos, la estrella del sheriff brillando en su pecho como una advertencia. Llevaba cicatrices que nadie veía, heridas de guerra que le habían enseñado que mostrar debilidad era invitar al desastre. Sus botas levantaban tierra seca mientras observaba a los comerciantes cerrar sus puertas, a las lavanderas recoger ropa que olía a sudor y esperanza gastada. San Telmo era su responsabilidad y él la cuidaba como quien cuida un puñado de vidrios rotos, con cuidado, pero sin ternura. La mañana había llegado con calor temprano, ese calor que se pega a la piel y no suelta. Abel se detuvo frente al almacén de Esteban Rentería, observando al comerciante acomodar sacos de harina con la precisión de quien cuenta cada centavo. Rentería era un hombre de palabras suaves y ojos calculadores, de esos que sonríen mientras miden cuánto pueden quitarte sin que te des cuenta. Abel no confiaba en él, pero tampoco lo enfrentaba. En San Telmo, el equilibrio era más importante que la verdad. «Sheriff», saludó Rentería secándose las manos en el delantal. «Buen día para el orden, ¿no le parece?» Abel asintió sin palabras. Sabía que el orden de Rentería era el tipo que beneficiaba a unos pocos, pero no tenía energía para desafiar cada injusticia. Tenía suficiente con mantener a los borrachos fuera de las calles y evitar que los rancheros se mataran por disputas de agua. El polvo seguía subiendo cuando un caballo solitario apareció al final de la calle. Abel entrecerró los ojos contra el sol y distinguió la figura de un hombre que montaba sin prisa, como quien conoce el valor del silencio. Era apache. Eso se notaba en la forma en que sus hombros se mantenían relajados pero alertas, en cómo sus ojos leían el pueblo antes de que el pueblo lo leyera a él. El apache desmontó frente al almacén con movimientos que no hacían ruido innecesario. Llevaba una bolsa de cuero desgastado al hombro y un atado de pieles en la mano. Abel no se movió de su lugar frente a la oficina del sheriff, pero su cuerpo se tensó como cuerda de arco. No era el primer apache que venía a comerciar, pero era el primero desde que los rancheros habían comenzado a quejarse de ganado perdido y cercas cortadas. Mentiras, probablemente, pero mentiras que Abel necesitaba respetar si quería mantener su salario. El apache entró al almacén y la puerta se cerró tras él con un golpe seco. Abel esperó, contando los segundos, sintiendo cómo el silencio del pueblo se espesaba. Las lavanderas habían dejado de torcer ropa. Un par de niños se habían escondido tras las faldas de sus madres. Hasta el perro del herrero se había callado, como si supiera que algo iba a romperse. Pasaron 10 minutos, luego 20. Cuando el apache salió, traía las manos vacías y una expresión que no revelaba nada. Abel lo observó subir a su caballo y prepararse para partir. Fue entonces cuando Rentería salió corriendo del almacén, agitado, con el rostro rojo y las manos temblando. «¡Sheriff! ¡Sheriff McCord!». Abel caminó hacia él con lentitud deliberada. «¿Qué pasa, Rentería?». «Ese salvaje», jadeó el comerciante señalando al apache que ya se alejaba. «Me robó una caja de herramientas. La tenía atrás del almacén y ahora no está». Abel miró al apache que seguía cabalgando, sin prisa, sin mirar atrás. Algo en esa calma le incomodó.
Un ladrón hubiera corrido, un culpable hubiera mostrado nervios. Pero el apache montaba como quien tiene la conciencia tranquila y ningún motivo para temer. ¿Estás seguro?, preguntó Abel. Completamente. Estaba ahí hace una hora. Solo él entró y salió. Tiene que ser él. Abel sintió el peso de los ojos del pueblo sobre su espalda. Sabía lo que esperaban, sabía lo que exigían. ¡Alto! La voz de Abel cortó el aire como látigo. El apache detuvo su caballo y se volvió lentamente. No había miedo en sus ojos, solo una paciencia antigua que Abel reconoció de soldados que habían visto demasiado. El sheriff caminó hacia él, consciente de cada paso, de cada respiración, de cómo el pueblo entero se había asomado a puertas y ventanas para presenciar lo que vendría. «¡Bájese del caballo!», ordenó Abel. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. El apache obedeció sin palabras. Sus movimientos eran controlados, deliberados, como si cada gesto fuera una decisión consciente. Y Abel lo estudió. Manos callosas, ropa gastada pero limpia, una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. No era joven, pero tampoco viejo. Era del tipo de hombre que sobrevive porque aprende a leer el peligro antes de que llegue. «Dicen que robó herramientas», dijo Abel. «Vacíe la bolsa». El apache no protestó. Desató la bolsa y la vació en el suelo. Cayeron raíces secas, un pedazo de carne seca envuelto en tela, una cantimplora de cuero, nada más. Y Abel revisó el contenido con la punta de la bota. No había herramientas. «¡Revíselo!», gritó Rentería desde la entrada del almacén. «Debe tenerlas escondidas en la ropa». Abel sintió la mirada del apache sobre él. No era una mirada de súplica ni de rabia. Era simplemente observación, como quien mira llover sabiendo que no puede hacer nada para detenerlo. El sheriff sabía que no encontraría nada. Lo supo desde el momento en que vio la calma del apache. Pero también sabía que el pueblo esperaba un espectáculo y él era el encargado de darlo. «Quítese la camisa», ordenó. El apache obedeció sin dudar. Se quitó la camisa de algodón y quedó con el torso desnudo bajo el sol. Su piel estaba marcada por cicatrices viejas, historias que no contaría. Abel lo revisó sin encontrar nada. Sintió vergüenza, pero la guardó donde guardaba todas las cosas que no podía permitirse sentir. «Arrodíllese». Las palabras salieron de la boca de Abel antes de que pudiera detenerlas. Era innecesario. Era cruel. Pero era lo que el pueblo quería ver. Un apache de rodillas, humillado, recordado de su lugar en el orden que Abel defendía. El apache miró al sheriff durante un momento largo, y en ese momento Abel vio algo que le heló la sangre. Compasión. No era odio lo que brillaba en esos ojos oscuros, era lástima. Como si el apache supiera que Abel era más prisionero que él. El apache se arrodilló. El silencio que siguió fue tan denso que Abel podía escuchar el latido de su propio corazón. Nadie hablaba, nadie se movía. Hasta el viento parecía haberse detenido para presenciar la humillación. Abel sintió el peso de su estrella como si fuera de plomo. Quiso decir algo, disculparse, explicar que esto no era necesario, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Puede irse», dijo finalmente, y su voz sonó hueca. El apache se levantó con la misma calma con la que se había arrodillado. Recogió sus cosas, se puso la camisa y montó su caballo. Antes de partir, miró una última vez a Abel. No dijo nada, no tenía que hacerlo. El mensaje estaba claro. «Sé quién eres, sé que temes, y no te juzgo por ello». Luego se fue, y el polvo se alzó tras él como cortina que cierra un acto. El pueblo comenzó a dispersarse, satisfecho.